nacional, sobre todo en el departamento de Santa Cruz y también acá en el departamento de La Paz, porque los casos acerca de la influenza H3N2 están aumentando y sobre todo acá en La Paz sobre las infecciones respiratorias agudas, eso por los cambios climáticos. Déjenme darle el porcentaje como tal. Acá en la ciudad de La Paz más de 14.000 y también en Santa Cruz se registró 120 casos en una semana por estos cambios climáticos. Y para este cometido, para conocer un poco más acerca de este tema, le quiero dar la cordial bienvenida a la doctora Meilín Vega, que ya está con nosotros, médico clínico, para poder abordar este tema. Doctora, ¿cómo está? Bienvenida. Muchas gracias, Kelly. Y bueno, sí, preocupados por la alta incidencia de resfríos que estamos teniendo. La semana ya he tenido más o menos 18 resfríos y no hemos terminado la semana, ¿no? ¿Y eso es por los cambios climáticos? Es el cambio climático. Estamos hablando del H3N2, que es una enfermedad viral, es una variante del H1N1 que empezó la epidemia en el 2009. Sin embargo, si bien esta es una enfermedad viral y es benigna, que puede aliviarse en 2 semanas, los grupos de riesgo, que son menores de 5 años, mayores de la tercera edad, personas embarazadas o con enfermedades de base, y bueno, las personas que están sufriendo de las secuelas del COVID, sí se están viendo afectadas con la enfermedad un poquito más complicada. ¿Por qué? Por las defensas bajas que se tienen, ¿no? Hay mucho riesgo de que la enfermedad que empieza con una rinitis, una tos seca, un dolor de garganta, que solo es de vías respiratorias altas, pueda trascender a vías respiratorias bajas y provocar una neumonía y hasta la muerte. Ahora, ¿cómo contraemos esta influenza como tal? La influenza se contrae por vía aérea, por las gotículas que nosotros esparcimos al estornudar, al toser, que se mantienen de 1 metro a 2 alrededor nuestro, o por el contacto por las manos, que no nos lavamos bien y la gente está acostumbrada a taparse la boca cuando tose. ¿Cómo podemos evitar ese tipo de influenza? Lo que nos hemos acostumbrado durante y después de la pandemia. Lavado constante de manos, evitar tocarnos la cara, utilizar barbijo cuando estemos con infecciones respiratorias y evitar estar en lugares de alta concentración, que son los lugares donde en este momento la influenza sí está causando mayor dispersión. Estamos hablando de los colegios, universidades, lugares donde hay mucha concentración de gente y no hay afluencia de Es decir, que vuelven las medidas de bioseguridad. Las medidas de bioseguridad nunca se debieron haber suspendido y ya no es un tema de obligación del Estado que nos obligue a nosotros, sino ya es un tema de conciencia de cada uno mantener las medidas de bioseguridad, ¿no? Además, al mantener las medidas de bioseguridad, no solamente estamos evitando la influenza, el COVID, estamos evitando otro tipo de enfermedades que igual son de alto riesgo. Usted me comentaba, doctora, y justo detrás de cámaras le decía, está bien, doctora, se protege y demás, y nunca la veo enferma la doctora de estos cambios climáticos. Y me dice, es que estoy aumentando mis defensas con la vitamina C. Exactamente. Que eso es muy importante. En mi caso, sí, en mi caso yo recibo megadosis de vitamina C una vez a la semana, vía venosa, y utilizo el ozono vía venoso. Entonces, afortunadamente no tengo la mala suerte de correr con un resfrío. Ahora, si es que las personas no tienen justamente ese recurso como tal, ¿a qué pueden acudir? Pueden recurrir, 1, a las medidas de bioseguridad, 2, a consumir vitamina C, 1 gramo cada 12 horas, o sea, 2 gramos diarios. Por lo menos lo ideal para esta época que es común las influencias, los resfríos, es ideal que consuman durante 3 meses la vitamina C, lo ideal. En los niños hasta 1 gramo y en los adultos 2 gramos diarios. Eso es antes, para prevenir. Para prevenir y si durante la enfermedad también. Ah, ya, perfecto. ¿No? Y después pasando tal vez la También, porque el hecho de tener un resfrío nos baja el sistema inmunitario. Perfecto. Y muchos, perdón que te corte, Kaylin, y muchos de las personas que se están contagiando están necesitando de antibióticos. Entonces el antibiótico también te baja el sistema inmunitario, así que es importante que consuman la vitamina C. Ahora, ¿cuáles son los síntomas de esta influenza, los específicos? Los síntomas empieza con una rinitis, molestia nasal, fluido nasal, tos seca, fiebre alta, dolor articular, dolor muscular, cefalea. ¿En qué momento tenemos que acudir al centro de salud? Cuando la fiebre está arriba de los 38 y no cede a ningún tipo de antifebril, ni paracetamol, ni ibuprofeno. Cuando empezamos a tener ya la tos, que es mucho más molesta,
nos cuesta un poco respirar y ya empezamos en muchos casos con los fluidos nasales o orales de color amarillo verdoso. Ahora hay muchos casos que justamente tienen estos síntomas y se automedican como tal. Ahí tenemos el problema de que la infección respiratoria pueda pasar a las vías respiratorias bajas y se nos complica y nos puede llevar hasta la muerte. Eso es algo realmente que hay que resaltar. ¿Por qué le digo esto? Porque en el departamento de Santa Cruz hay alrededor de 20 casos que ya están internados, es decir, de gravedad. ¿Cuánto es la letalidad, si se puede dar a conocer acerca de esta influenza? No se llega a atender oportunamente una neumonía y sobre todo son personas de alto riesgo que tengan enfermedades de base, sean menores de 5 años o personas embarazadas, la letalidad es muy alta. Ahora, el momento de que nosotros tengamos esta influenza, ¿qué tipo de tratamiento hay que seguir? Lo ideal, uno, es aislarse para no contagiar al resto. No nos olvidemos que la influenza tiene un periodo de incubación de entre 1 y 4 días y el promedio es de 2 días. O sea, es mucho más corto que el COVID, por ejemplo. Y además, con un buen cuidado en domicilio, la influenza puede pasar en 1 a 2 semanas. Pero eso sí, la tos está durando hasta 3 o 4 semanas. Ahora, ¿qué pasa si la tos es persistente? En mi caso, porque han debido estar escuchando ahí nuestro público, estoy tosiendo, ya vamos arrastrando por semanas y demás. Hay que darte una medicación porque se te puede hacer una tos crónica. Claro, ¿y eso qué consecuencia podría traer? Daños pulmonares. Y eso es muy importante porque no simplemente en mi caso, sino en otros también se está viendo de que uno persiste con la tos como tal, si bien se pasa la gripe, se pasa la fiebre y otros síntomas como tal, esta gravedad, este malestar continúa, tal vez no como a un principio, pero continúa reiteradas veces y demás. Entonces, ¿cuáles serían las recomendaciones como tal, doctora, como profesional? Por ejemplo, para la tos, algo que se puede hacer en casa, el té de huira huira con jengibre y miel es excelente, no hay un límite de cantidad que lo pueden tomar de forma tibia. También el uso de antihistamínicos, así que y los cuidados generales, lavado de manos permanentemente, utilizar el barbijo, sobre todo cuando estemos en lugares con mucha afluencia de gente, y si hay personas resfriadas, eviten salir de casa. Perfecto, entonces ahí están las recomendaciones para que usted, pueda evitar y pueda prevenir este tipo de enfermedad, tanto la H3N2 como en la ciudad de La Paz, en el departamento, esto que es las IRAS, denominado como tal. Doctora, queremos agradecer en esta oportunidad de su presencia. Siempre es bueno aclarar este tipo de situaciones, de problemas que estamos viviendo también y saber las recomendaciones exactas para poder evitarlos. Y no se automedique, es mejor acudir a su profesional para evitar complicaciones. Perfecto. Ahí estuvimos con la doctora Meilín Vega, médico clínico, abordando acerca de esta influenza que está causando obviamente preocupación porque los casos van aumentando por estos cambios climáticos. Así que las medidas de bioseguridad mantenga usted y aumente también las defensas como tal con la vitamina C.